Vamos a estar en Proverbios capítulo 7, mis hermanos, capítulo 6, capítulo 5, vamos a estar en esos tres capítulos. Porque lo que me llama la atención del libro de Proverbios, usualmente cuando leemos Proverbios es como si fueran un montón de consejos random, como que no hagas esto, haz aquello, cuidado con esto, si el perezoso a esto. No, no les pasa eso, como que son muchos temas a la vez. Pero de entre todos los pecados y los temas que trabaja Proverbios, me salta la atención que hay uno, que no tenemos un versículo aquí y allá. Tenemos tres capítulos que lo trabaja de manera extensa y consecuente. De ningún otro pecado yo veo en el libro de Proverbios que se trabaje tanto este tema de manera consecutiva, tres capítulos corridos por grandes porciones. ¿Y saben cuál es el pecado? ¿O el peligro? El adulterio. Eso nos dice algo acerca de cómo Dios inspiró al autor. Algo nos dice eso acerca de lo no sabio que es el adulterio. Y es que pocos pecados, mis hermanos, pocos pecados prometen tanto placer inmediato, pero a la vez esconden la fatal destrucción que producen las vidas. Mi hermano, pocos pecados son capaces de cegar y engañar el propio corazón mientras se cometen y a la vez traen tanto remordimiento y arrepentimiento que el adulterio. Mi hermano, yo sé que en medio nuestro, muy posiblemente hay algunos aquí que hayan sufrido o hayan sido la víctima de una relación de adulterio o hayan sido los victimarios, aquellos que cometieron el adulterio. Y quiero hablar desde la gracia del Señor. Dios restaura todas las cosas. Amén. Y hay perdón en Jesús para aquel que ha pecado de esta manera. Hay perdón y Dios restaura todas las cosas. Pero aún así el texto sigue siendo el mismo. El texto sigue siendo el mismo y hay que predicarlo como está ahí. Así que mírelo desde la esperanza de la restauración de Cristo, pero mírelo también desde la advertencia, porque no deja de ser un pecado que pueda tocar a la puerta nuevamente de nuestras vidas, si pasamos por él. Por eso, mi hermano, el título no es una exageración. Cuidado con el adulterio. Yo creo que ese es el espíritu del texto. Hoy veremos por lo menos 5 movimientos o 5 cosas. Vamos a ver en primer lugar el llamado urgente a prestar atención. El llamado urgente a prestar atención. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver son las artimañas del corazón que nos seducen. Las artimañas del corazón que nos seducen. En tercer lugar, vamos a ver cómo el texto nos enseña a evitar el camino que conduce a esa caída. Evitar el camino que conduce a la caída. En cuarto lugar, vamos a ver las consecuencias del pecado que promete ocultar y el remedio que Dios provee. Por lo tanto, mi hermano, vayamos en primer lugar. Les dije ahorita, vamos a estar entre el capítulo 5, 6 y 7. Vamos a estar entre esos capítulos. Así que vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 1, el llamado urgente a prestar atención. Mira lo que dice, y esto es como un padre hablándole al corazón de su hijo. Es como un padre queriendo evitarle dolores a su hijo. Mira lo que dice. Proverbios capítulo 5, 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído a mi prudencia. Capítulo 6, versículo 20. Vaya conmigo, justo antes de hablar del adulterio. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 7, versículo 1 y 2 dice, hijo mío, otra vez, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Otra vez, versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Cada uno de estos 3 capítulos, antes de hablar del tema de cuidarse del adulterio, hace un llamado a prestar atención, a guardar el mandamiento, a estar atento, a inclinar el oído. Hay un llamado urgente a mirar este tema.
En los 3 pasajes se escucha esa voz del Padre, muy sobriamente hacia su Hijo. Y esa repetición es una urgencia que nos está llamando a mirar con énfasis este llamado que nos va a hacer el pasaje. A todos nosotros. Esta frase de prestar atención es escuchar atentamente. Eso es lo que significa. A estar alerta, percibido. No sé si le ha pasado, yo sé que sí. Usted tiene a su hijo de 2, 3 años que usted le está hablando y él le está escuchando, pero parece que no. Y usted detiene lo que está haciendo, lo llama y dice, no, 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 no. Y usted se baja al nivel de los ojos de sus hijos y le dice, no, mírame, escúchame. Eso es lo que hace el autor. El autor nos está llamando, agáchate aquí, mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir que es importante. Hay un llamado en cuanto al cuidado que debemos tener con este pecado. Mi hermano, el padre sabía el peligro real que enfrentaba a su hijo frente a este pecado de adulterio y no se conforma con decírselo una vez, se lo dice 3 veces de diferentes maneras, los 3 capítulos, y le dice, escúchame, esté atento, hijo mío, a mis palabras. A las palabras, al mandamiento, a la enseñanza. Y mira cómo dice en el versículo 2 del capítulo 7, a mi enseñanza como la niña de tus ojos. La niña de los ojos no es otra cosa que la pupila o el círculo negro de cada uno de nuestros ojos. ¿Y cómo nosotros guardamos esa pupila del peligro? Lo primero que hacemos es cerrar los ojos cuando algo va a pasar. ¿Por qué cerramos los ojos instintivamente? Es algo instintivo. De forma instintiva y automática nosotros cuidamos rápidamente nuestros ojos cuando se acerca el peligro. De la misma manera el autor está diciendo, hey, así mismo presta atención con este tema. No nos pensamos 2 veces para cerrar los ojos cuando viene el peligro. De la misma manera no debemos pensarlo 2 veces cuando debemos prestar atención con esto. Mis hermanos, este tema del adulterio es un tema que hace 3000 años tenemos una instrucción tan detallada, pero tan pertinente para nosotros hoy. El tema del adulterio exige tanta atención hoy como hace 3000 años cuando se escribieron este pasaje. Porque, mi hermano, vivimos una cultura donde el contenido sexual está a la punta de un clic, donde, mis hermanos, donde quiera que vayamos vamos a estar expuestos a la sensualidad de la época, a la lascivia, a la lujuria, donde, mis hermanos, la inmoralidad y los movimientos de liberación sexual siguen calando hondo en nuestra cultura y tuercen la santidad de la intimidad que Dios creó para el matrimonio, para que nosotros seamos tentados en usarlo de otras maneras. Y sobre todo, como vimos la otra vez, con el dinero, el mundo adora el placer de esa manera. Y nosotros escuchamos la adoración del mundo todo el tiempo. Y eso influencia nuestro corazón. Mi hermano, también es importante este tema porque la familia y el matrimonio son instituciones que Dios ha creado. Y precisamente Satanás, el enemigo de Dios, odia a la familia, odia el matrimonio y él sabe que el adulterio trae mucha destrucción. Y por eso apunta sus cañones. Si este joven israelita hace 3000 años necesitaba escuchar esta advertencia 3 veces, ¿cuánto más nosotros hoy? ¿Cuánto más nosotros hoy? Pero algo más de este llamado urgente, mis hermanos, de prestar atención. Es porque el adulterio no solamente destruye la familia, la institución familiar, trae destrucción también a la sociedad, trae destrucción también a nuestra propia alma. Por eso, Dios busca proteger a sus hijos, dejándonos en los 10 mandamientos, los 8 mandamientos que está ahí, no cometerás adulterio. Pero debemos ver entonces cómo este pecado opera para cuidarnos de seguir los pasos que nos llevan hacia él. Por eso veamos en segundo lugar, ya vimos la advertencia que está en el texto, es clara. Veamos en segundo lugar las artimañas de nuestro corazón, cómo el pecado nos seduce.
Vayan al capítulo 5, versículo 3. Mira cómo dice, luego que llama la atención, y mira por qué le da las razones de llamar la atención a su hijo, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Capítulo 6, versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Lo que se desprende, mis hermanos, de estos dos pasajes es que el pecado nunca se presenta como algo feo y no deseable, sino que se presenta como muy atractivo. Aunque el adulterio destruye el alma y la familia del cónyuge, en Cristo hay esperanza y restauración para ambos contextos. Nunca en Proverbios y en ningún lugar veremos que se presente así. Mire cómo se presenta el adulterio. Como miel, como aceite suave, como hermosura, como algo codiciable. El pecado se disfraza deliberadamente de algo bueno, pero esconde destrucción detrás. Mire cómo opera en el capítulo 7. Nosotros vamos a ver la escena completa de cómo opera, porque tenemos aquí literalmente todos los pasos de cómo opera este pecado hasta que se consume. Prestemos atención. Queremos descifrarlo para poder cuidarnos de este pecado. Y aquellos que no están casados igualmente deben mirar con atención a sus propias almas, porque el pecado sexual también puede estar a la puerta. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 6. Porque desde la ventana de mi casa miraba yo por celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Miremos aquí la secuencia. Antes de cualquier encuentro, ya este joven había tomado pequeñas decisiones que le llevaron a ese pecado. Eso es lo que está tratando de hacer este capítulo. Y todas nacen desde la falta de juicio, que es una necedad en su propio corazón. ¿Qué hizo este muchacho? Versículo 8. Mírelo conmigo. Pasando por la calle, cerca de la esquina, iba camino a su casa. Este joven, por falta de juicio o intencionalmente, se acerca a la esquina de la casa de una mujer. Es decir, él no fue sorprendido, sino que se acercó voluntariamente. No estamos hablando del caso de José, que fue asaltado en el momento. Estamos hablando de un joven que fue merodeando y caminando cerca de la esquina de una casa en particular. Versículo 9. Miren cómo describe la escena. Al anochecer, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Miren el énfasis en el tema de la oscuridad. Porque la noche comunica que se están buscando condiciones de anonimato, de que nadie sepa nada. Es un camino que se oculta. De hecho, el adulterio, así como otros pecados, pero particularmente el adulterio, nunca baila solo. Siempre baila de mano de la mentira y de la falsedad, porque tiene que ocultar ese camino. Y aquí hay un punto clave. Este joven ya adulteró en su corazón antes de que se consumara el acto, porque siempre el pecado comienza en el corazón. Se acerca a la esquina de la calle. Y no era porque había una iglesia allí. No es que iba para el culto. Va de noche para que nadie lo distinga, para que nadie lo vea. Está ocultándose de otra realidad. ¿Y qué sucede? Versículo 10. Entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera
astuta de corazón. Lo que esperaba, 2 más 2 es 4. Se crearon las condiciones para que se gestara el pecado. Miremos cómo el texto describe a esta mujer vestida de ramera y astuta de corazón. Era una mujer descuidada en su vestir, sensual, pero también que en su corazón había lascivia. Esto habla de la sensualidad al vestir, que es un reflejo de la lascivia del corazón, pero también habla de que una mujer intencionada con una mente dañada. Eso es lo que está pasando ahí. Puede pasar viceversa, mi hermano. Estoy hablando de mujer porque el texto está tratando, pero también pasa del otro lado. Esta mujer ya estaba esperando la ocasión y se le dio. Estaba esperando a ese joven para seducirlo. Y mira lo que sucede, mis hermanos, versículo 13. Así que ella lo agarra. Estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Esto no es una novela turca, esto no es... Estamos leyendo la palabra de Dios. Mira qué claro y diáfano es la palabra de Dios con estos temas, mis hermanos. Así que ella lo agarra y lo besa y la descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. O sea, ella cruza la línea del contacto físico y esto comunica que la forma en que lo hizo fue una manera en que lo acorraló. Una situación muy difícil de escapar cuando ya estamos ahí. Y para el colmo dice el texto que es descarada. ¿Por qué dice el texto que es descarada? Porque ella usa un lenguaje religioso para engañar a su víctima. Usa un lenguaje religioso. Yo estoy cumpliendo mis votos. Como el pecado se disfraza de piedad para lograr su cometido. Yo estoy cumpliendo mis votos. Eres una contestación del Señor. Yo había orado por ti. Esto describe, mi hermano, que esta mujer no tiene ninguna vergüenza alguna. Ella se valió de la apariencia de piedad para seducir a este hombre, como muchas veces sucede en casos de adulterio, cuando el hombre o la mujer seduce al otro de manera tal para lograr su cometido. Mira cómo sigue diciendo los versículos 16 y 17 que están ahí en el capítulo 7. He extendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta mañana. Deleitémonos con caricias. Mis hermanos, si usted lee un poquito más abajo, en el versículo 21, dice que lo seduce con sus labios lisonjeros. ¿Lo vieron ahí? Esta mujer apeló al ego de su hombría. Eso fue lo que hizo. Mira la estrategia. Ella lo estaba lisonjeando. Son palabras vacías, pero que le llenan el ego al hombre. No están todas las palabras allí, pero eso es lo que ella estaba haciendo. Buscó con astucia alabarlo, hacerlo sentir hombre, decirle cuán deseable él era. Ella estaba esperando por un hombre como tú. Tú eres bien distinto a los demás. Tú eres tan amable. Y viceversa, ¿no? Esta mujer estaba llenando un vacío emocional que posiblemente este joven, no sé si es casado o no, pero este joven buscó llenarlo con esa mujer extraña. Hizo sentirse deseado, que él se sintiera deseado, importante, valioso. Mire el versículo 15. Por eso he salido al encuentro, encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad. Te he hallado con palabras persuasivas y he hallado con palabras persuasivas, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Ve el punto, ella dice que lo ha encontrado, que lo ha buscado con ansiedad. Tú eres el tipo, tú eres la tipo, tú eres otro, como tú no hay otra. Cuando el texto dice que ella hacía eso con todos los hombres de la plaza. Más adelante. Mi hermano hizo sentir al hombre y a la mujer que era deseable. Mientras posiblemente si era casado este hombre en su casa, lo que tenía era queja y falta de contentamiento, ¿no? Y esta mujer me valora como mi esposa no me valora. Y este hombre me valora como mi esposo no me valora. Y así se va metiendo, mis hermanos, el adulterio en nuestros matrimonios.
Pero es una mentira, mis hermanos, porque el mismo texto describe que esta mujer hace eso con todo lo que se encuentra en la plaza y no hay nada de especial en este hombre, solo estaba usando sus oídos para lograr su cometido. Y miremos la invitación, ya lo vimos. Tengo la cama lista, colores de lino de Egipto, esto habla de la decoración, de cuán extravagante va a ser el evento. Ha rociado la cama con mirra. Y viene la invitación, embriaguémonos de amor. Hasta mañana. Le promete placer, deleite, pasión y claramente no se habla de las consecuencias que eso traerá ni la culpa y la destrucción espiritual del alma. Eso está oculto ahí en esa transacción. Las letras pequeñas le dicen a eso. Sino que apela a los apetitos carnales como un componente muy importante de este pecado, mi hermano. Es lo que sigue a continuación. Versículo 19. Porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para luna nueva. Posiblemente 2 o 3 semanas. No está, mi esposo no va a estar. ¿Qué está prometiendo ese pasaje? ¿O qué está prometiendo esa mujer ahí supuestamente a este joven fatuo que se acercó a esta casa? Le promete que nadie lo sabrá. Le promete que esto estará oculto. No habrá consecuencias, mis hermanos. Y esta es la mentira central del adulterio para nuestros matrimonios, mis hermanos. Es una gran mentira pensar que no habrá consecuencias, porque las habrá. En primer lugar, mis hermanos, porque vivimos delante de la presencia de Dios. Y como dice Proverbios 5:21, que no lo busquen ahora, pero está ahí. Pues los caminos del hombre están delante de sus ojos y él observa sus senderos, dice el texto, hablando del adulterio. En primer lugar, pero en segundo lugar, porque la culpa de la conciencia no se borrará fácilmente, el remordimiento y que el dolor que causará el haber traicionado y entrar en destrucción a tu casa, a tu familia, a tu esposa, será muy duro. Es una mentira. Mira cómo Dios nos cuida. Mira cómo Dios está buscando cuidarnos. ¿Y cuál es el resultado de esta cadena, mis hermanos? ¿De suceso? 2 más 2 es 4. La misma fórmula. Versículo 22. Dice el texto que al instante él la sigue. Cayó. Como buey o como va un buey al matadero. O como en grillos al castigo el necio. Hasta que una flecha le traspasa el hígado. Como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que le costará la vida. Mi hermano, el proverbista toma la imagen de un animal que camina confiado hacia su propia muerte para describir la decisión que tomó este joven al acercarse a una mujer que tenía esposo. Y en lo peligroso de todo esto, mis hermanos, es que no solamente fue la astucia de ella que lo engatusó, aunque sí sucedió, fue la disposición previa del corazón de este hombre al acercarse a la casa que no debía acercarse. Recordemos, mis hermanos, que el pasaje comienza diciendo falto de entendimiento. Y es que el pecado sexual, mis hermanos, como toda tentación, no comienza en el acto, sino que son pequeñas decisiones que vamos tomando hasta que se consuma. Vamos tomando pequeñas decisiones que nos acercan a la esquina de la calle. Y cuando nos vemos allí ya es demasiado tarde. Algunas aplicaciones, mis hermanos, sobre este pasaje que leímos. Si nosotros nos damos cuenta, hay 3 aspectos que debemos cuidarnos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Y quién nos toca? Punto. Cuidado a dónde vas, cuidado lo que escuchas y cuidado con quién tienes algún contacto. Cuando una relación, mis hermanos, una conversación, una tensión
con una persona que no es tu esposa te produce alguna corazonada como, cuidado, cuidado. Este joven se acercó y se puso él mismo en una situación peligrosa. Este joven prestó sus oídos para escuchar cosas que no debía escuchar. Este joven se dejó tocar de forma en que no debió dejarse tocar. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos examinar nuestra proximidad voluntaria. Hay lugares, mis hermanos, horarios y situaciones en las que, mis hermanos, debemos cuidarnos en cómo nos estamos acercando al peligro. La pregunta sería, ¿yo estoy yendo a un lugar particular? ¿Me estoy exponiendo a una situación particular donde sé que está una persona que me puede llevar a la tentación? Quizás quedarte trabajando esta tarde solo con otra compañera. Quizás viajar sin rendir cuentas de trabajo, de dónde tú estás y qué estás haciendo. Quizás guardar el número, tú sabes, por si acaso, de una persona que reconoce que hay una atracción peligrosa. La pregunta piadosa no es, ¿hice algo malo por guardar un número? Por decirle like a ese post. Esa no es la pregunta. La pregunta es, mi hermano, ¿a dónde me está llevando estos pasos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Por lo tanto, también tenemos que examinar, mis hermanos, qué conversaciones estamos escuchando. ¿A quién le estamos prestando el oído para escuchar lo que no tenemos que escuchar? ¿O con quién estamos hablando cosas que no tenemos que hablar? Como casados. ¿Cómo te hace sentir lo que te dice tu compañera o tu compañero? Cuidado. ¿Se cruzan los límites entre los vacilones? Memes, insinuaciones, mensajitos. Cuidado. No es un juego. Esto no es un juego. Examina el contacto físico. Hay una caricia, algún gesto, algo que le corresponde a tu esposa que lo estás haciendo con otra mujer o con otro hombre. Tocar las manos, el pelo, cintura. ¿De quién? ¿De alguien que no es tu esposa? ¿De alguien que no es tu esposo? Cuidado. Y si alguien está buscando constantemente oportunidades de estar a solas contigo, para casualmente coincidir, para escalar la cercanía y comenzar a hablar de cosas emocionales muy fuertes que no te tocan a ti manejar, para que le cojas pena emocional y sea su paño de lágrimas. Mi hermano, es una señal peligrosa de que debemos evitar, debemos huir de esas situaciones, no debemos acercarnos a la esquina de la casa. Ese es el punto. Es una relación que debemos cortar de raíz y no hacernos los tontos pensando que podemos ayudarla en esta situación tan triste. Que busque una hermana. Que busque un hermano. Tú no eres el Mesías, ni el Espíritu Santo. Es que no quiero hacerlo sentir mal. De verdad. O es que tú quieres estar ahí que te escuchando. Es distinto. Mi hermano, porque estamos hablando de vida o muerte espiritual. También, mi hermano, otra aplicación. Este joven se acercó al atardecer en lo oscuro donde nadie sabía nada. Cuidado, mis hermanos, con mantener ocultos cosas en nuestra vida hacia nuestros cónyuges. Cualquier relación, conversación o hábito que instintivamente ocultamos a nuestras esposas, borrar el historial, evitar mencionar, para que, tú sabes, porque no es para tanto, porque ya se puede molestar. Cuidado. Peligroso. Y mi hermano, no sé, en los matrimonios no hay claves en los teléfonos. Yo no entiendo eso. En los matrimonios no hay clave de teléfono, ni de redes sociales. No estoy diciendo que tenga que abrir una cuenta que se llame Víctor Mateo Yamaira. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No voy a decir nada de este tema. Pero el punto es que no hay clave, mis hermanos.
Mi teléfono en cualquier momento, mi esposa lo puede tener y recibir cualquier mensaje de cualquier persona. Si usted no puede hacer eso, usted está ocultando algo. Cuidado. El pecado crece en lo oscuro. Cuidado. Somos una sola carne, yo y mi esposa. Ella es una conmigo. No hay nada que yo tenga que ocultarle. Si necesitamos anonimato, privacidad alrededor de una relación, eso es una señal de peligro, mis hermanos. Mi hermano, la luz no es enemiga de una relación sana y pura. Solo el pecado necesita oscuridad para sobrevivir y crecer. Recordemos, mis hermanos, que el pecado nunca ataca de frente, siempre negocia paso a paso. Un pensamiento, un lugar, una mirada, una excusita aquí, un secreto acá. Por lo tanto, mi hermano, o por eso la victoria sobre este pecado tampoco se gana de un solo golpe, en un momento de prueba, sino que se gana identificando y cortando cada paso mucho antes de nosotros llegar a él. Por eso veamos en tercer lugar cómo evitar el camino a través de la sabiduría de la distancia. Cómo evitar el camino del pecado a través de la sabiduría de la distancia. Mira cómo dice Proverbios 5, versículo 8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Voy a leer el texto de nuevo. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 6, 27 al 28. Vaya conmigo. Hablando del mismo tema. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Aquí hay un punto, mis hermanos, importante y claro. Proverbios no dice principalmente, cuando tú estés ahí en la tentación, ahí tú sales de la tentación. Eso no es lo que dice Proverbios. No hacernos los héroes cuando ya estamos amarrados. La estrategia sabia y bíblica no es hacernos héroes en la tentación, sino huir de ella. Esa es la estrategia. Es evitarla a toda costa. Es no ponerlo en la posición que este joven se puso cuando ella ya lo agarró. No hay vuelta atrás. Muy difícil. Miren la imagen de la última que leímos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se arda su vestido? La pregunta es no. Es retórica, ¿no? Es obvia, es imposible tomar fuego en nuestras manos y que no nos quememos. De la misma manera, es imposible no quemarse cuando jugamos con el fuego de la tentación sexual. Es decir, mi hermano, no existe una manera de coquetear con límites. Eso no existe sin sufrir un daño real. Esta idea de que uno puede acercarse con la tentación, jugar con ella, tú sabes, y controlar hasta cuándo y hasta dónde parar, según el texto bíblico, esa fantasía es muy, muy peligrosa y muy necia. No debemos acercarnos a eso. Por eso el consejo no es pelea y hazte el hombre fuerte, sino que el consejo del proverbio es aléjate, huye, corre, no juegues con fuego, no lo hagas. ¿Cómo se ve esto, mi hermano, en nuestras vidas? Mi hermano, evitando reuniones a solas con la persona del sexo opuesto, en cualquier contexto. Aún en la consejería, mis hermanos, como hermanos en la fe. Si es con el sexo opuesto, vaya con su esposa. Vaya con otra hermana. O al revés. Debemos evitar la cercanía emocional excesiva, mi hermana, mi hermano y hermana. Si esa persona está pasando por una situación particular y se pega a ti y te quiere contar todas esas cosas que ya rayan un poco en otros asuntos, búscale una hermana, búscale un hermano que pueda desahogarse mejor. Cuidado con la cercanía emocional, huye. También tenemos que aprender a practicar la rendición de cuentas cuando nos sentimos vulnerables, particularmente.
Tener personas a quien rendir cuenta, a mi cónyuge, a un mentor, al pastor, a un hermano, un grupo pequeño, para hablar con honestidad, en vez de enfrentar solo el aislamiento en secreto, una tentación, o estar siendo asediado por otra persona. Porque quizás no eres tú, pero es otra persona, y es difícil el contexto porque se está pegando. Y está en el mismo trabajo. Rinde cuenta, busca la manera de protegerte. Tenemos que sacar a la luz. Recordemos otra vez, mis hermanos, que el secreto y la oscuridad son precisamente el terreno fértil para que crezca el pecado. Y lo trágico y lo paradójico de todo esto, mis hermanos, es que el adulterio se da en lo oculto, en lo secreto, pero oculta y no te dice las consecuencias que vas a tener. Pero el texto sí nos las dice. Por eso veamos en cuarto lugar las consecuencias o el precio que el pecado oculta. Las consecuencias del precio que el pecado oculta. Capítulo 5, versículo 9 al 11. Vaya conmigo. Capítulo 5, versículo 9 al 11. Luego que le dice que se aleje de la extraña, porque este padre sabe lo que puede suceder. Mira lo que dice. No sea que que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. En los tiempos bíblicos, cuando un hombre cometía pecado de adulterio, uno podría pagar con su vida, pero también podría pagar con un dote. Por lo tanto, todo su vigor, todo su esfuerzo, todo lo que iba a producir, iba a ser para pagar el daño que hizo a esa familia, a ese matrimonio. En otras palabras, mis hermanos, siempre el adulterio va a llevar a pagar las consecuencias, de alguna manera. De hecho, miremos cómo dice Proverbios 36, 32 y 33, que también habla de las consecuencias. Vamos a estar entre el 6, 5 y 7 todo el tiempo, de los 3 capítulos que hablan de esto. El que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye, ¿qué? Su alma. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta no se borrará. Mi hermano, no solamente hay pérdidas de recursos financieros, sino que hay pérdida de recursos espirituales. No solamente el adulterio ha sido autor de divorcios, de pensiones, de pérdidas devastadoras en familia, sino que también por culpa del adulterio, por este pecado cometido, la carne hasta se consume. La salud se afecta. Afecta nuestra salud física, pero también nuestra salud del alma. Y yo creo que esa es una de las consecuencias más devastadoras, como leímos en el pasaje. Destruye su alma. De hecho, hay un versículo que es el versículo 12 de ese capítulo 6, a ver si ese es, o del 5. Del 5. Y habla en un sentido de la pérdida de comunión con Dios y la culpa que genera este pecado. Y miramos cómo dice el texto. Y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Es decir, mi hermano, esta persona ha perdido el gozo, está en culpa que la atormenta el alma, en medio de una congregación donde se supone que sea gozo, deleite y paz. Él no está disfrutando de eso. Él está luchando en su interior porque cometió un pecado que fue advertido a no hacer. Mi hermano, el adulterio deja una marca muy dura en la vida de las personas. Oh, gloria al Señor por Cristo que restaura. Oh, gloria al Señor por Cristo que perdona y levanta matrimonios aún pasando por estos procesos, mi hermano. Pero no deja de ser muy doloroso. Muy doloroso. De hecho, un ejemplo claro es David, el gran hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Un hombre que era poderoso. Un hombre cayó exactamente siguiendo ese patrón de Proverbios.
mirada descontrolada, una cercanía que lo acercó al peligro, mandó a investigar quién era, no le correspondía, le dijeron a él, la esposa de Uría, ¡hey! Tráigamela. Una decisión tomada en privado creyendo que nadie lo sabría, lo trató de ocultar y el pecado genera más pecado. Embriagó a su esposo, lo mandó a matar básicamente para que no se enterara del embarazo. Muere un hombre inocente, pero Dios trae juicio por medio del profeta Natán y le dijo, no se apartará jamás la espada de tu casa. A partir de ahí, mi hermano, si tú lees la historia bíblica, van a expirar toda la descendencia de David. En su propia casa se rebelan sus hijos contra él. Él huye de Absalón. Los reinos se dividen más adelante. Un pecado de adulterio. Toda la destrucción que trajo. Trajo muerte a su familia porque murió su primogénito de esa relación. Fractura familiar. Mi hermano, ningún arrepentimiento posterior, por más que sincero fuera, pudo deshacer completamente de las consecuencias. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Mi hermano, algunas aplicaciones de este punto en particular, no minimicemos las consecuencias de este pecado. Escribe, lea y recuerda todas las consecuencias que puede producir un adulterio en nuestras vidas. Esposos que están aquí y esposas que están aquí. Esa fantasía que parece tan maravillosa porque ese hombre y esa mujer parece llenar los vacíos que tu esposa o tu esposo no está llenando, esas cosquillitas en la barriga, aun cuando imaginas el día que te encuentres con él a oscuras, en el parque a solas, eso se convertirá en tu peor pesadilla y esas cosquillas se convertirán en lágrimas de amargura y remordimiento y será un veneno para tu alma, para tu esposo y para tu familia. Eso es lo que será. Hay un autor de un libro que se llama Cómo cultivar la pureza y él dice que le funciona cuando se siente vulnerable, particularmente con este pecado. Viajaba mucho, encontraba en diferentes lugares. Hacer una lista, y él la recordaba cuando se sentía vulnerable, de todo lo que este pecado podía producir en su vida. Y él la enumeró en el libro. Y aquí la copio más o menos, ¿verdad? Todo lo que él dijo. En primer lugar, entristecer al Señor que lo redimió. En segundo lugar, ensuciar el nombre de Cristo. Es bueno, mis hermanos, escuchar los llantos, sí, por si acaso. Compartir en el grupo de discipulados que una iglesia que no tiene bebé llorando es una iglesia que va muriendo. Así que damos gloria a Dios porque hay bebés en medio nuestro llorando. Miren todas las consecuencias, mis hermanos, que este hombre escribió, y hay más de estas. En primer lugar, entristecer al Señor que lo redimió. En segundo lugar, ensuciar el santo nombre de Cristo. Él era un ministro. Un día ver a Jesús, frente a Jesús a su cara y dar cuenta por su pecado. Causarle dolor a su mejor amiga, que es su esposa. Perder el respeto y la confianza de la esposa. Lastimar a sus hijas. Destruir el testimonio, el ejemplo, la credibilidad ante su familia, anulando cualquier esfuerzo presente para enseñarle a sus hijas a obedecer a Dios, porque ¿cómo van a escuchar a un hombre que traicionó a su esposa, a su madre? La posibilidad de perder a su esposa, a sus hijas para siempre, hacerle avergonzar a su familia, perder el respeto de sí mismo, producir culpa terriblemente difícil de quitar y aunque Dios me perdone, podría perdonarme a mí mismo. Por más recuerdos y escenas retrospectivas que podrían plagar mi intimidad sexual futura con mi esposa, desperdiciar todos los años de educación bíblica y ministerio, socavar el ejemplo de un creyente y el arduo trabajo de muchos años, traer reproche a la iglesia local, darle placer a Satanás, el enemigo de Dios, posiblemente tener que sufrir las consecuencias de enfermedades venéreas, posiblemente producir un embarazo con las implicaciones personales, espirituales y financieras que esto incluye, agarrear vergüenza y dolor para toda mi vida, causarle dolor y vergüenza a mis hermanos y termina diciendo, si usted examina estas consecuencias con regularidad, su lujuria pasará a un segundo plano. Aunque no desaparecerá. Y por eso, mis hermanos, Dios ha dado un remedio santo para el matrimonio, para ser librados del adulterio. Veamos en quinto lugar, el remedio es la satisfacción en el cónyuge que Dios me ha dado. Vayan conmigo. Capítulo 5.
¿Cuál es el remedio que Dios da? ¿Cuál es el remedio que Dios da? Mírenlo ahí. Bebe agua de tus cisternas y agua fresca de tu pozo. ¿Serán derramadas por los manantiales de tus arroyos de agua por las calles? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y que su amor te embriague para siempre. Mis hermanos, esto es uno de los aspectos más sabios de Dios en su palabra. Hay muchos hermanos que van a tomar nota ahora. Van a querer aplicar los pasajes pronto. Mis hermanos, el texto termina no solo advirtiendo lo que debemos evitar, sino lo que debemos perseguir. Y es que la sabiduría de Dios ofrece una alternativa positiva y concreta para el disfrute y el gozo exclusivo sostenido en el pacto matrimonial. Si miramos con atención el pasaje, mis hermanos, nos parecerá particular. Estamos en sequía, ¿no? Pero la imagen que hace el proverbista es el siguiente. Hay una cisterna que retiene agua, hay un pozo que retiene agua, hay fuentes que canalizan en el agua, hay corrientes del agua que la llevan. En otras palabras, mis hermanos, lo que está trayendo la imagen para el que está leyendo es que todas estas son fuentes y maneras de que debemos controlar el agua y canalizarla por los lugares correctos para que no se desparramen en la calle. Eso es lo que está haciendo el autor. Se ilustra de esa manera. De manera similar, mis hermanos, el deseo y la intimidad sexual que Dios creó debe canalizarse por medio del matrimonio. Se ilustra a una persona que disfruta de su propia cisterna o su fuente de agua. Es decir, todo debe ser canalizado. Matrimonio que estamos aquí, no en la compañera, ni en la amiga, ni en el amigo, ni el compañero, sino que exclusivamente con nuestros esposos, para que no se desparrame en las calles nuestra agua. Pero hay también una imagen bien bonita de exclusividad aquí, cuando dice en el versículo 15, bebe el agua de tu propia cisterna. Ese es el pozo propio, cultivado, que es capaz de satisfacer. No hay necesidad real en un matrimonio de buscar aguas turbias ajenas. Ese es el punto. Cuando tienes una cisterna en tu casa. Y nos dice, bebe del agua de tu propia cisterna. Sacia tu sed con lo tuyo. No solamente prohíbe mirar a la mujer ajena o al hombre ajeno o desear el hombre ajeno o la mujer ajena, sino que nos ordena positivamente a que busquemos el gozo, la alegría y el deleite en nuestro propio cónyuge. No solamente evitar, es también perseguir. Alégrate, dice el texto. Recréate siempre. Que su seno te satisfaga en todo tiempo, que su amor te embriague. Esto significa, mis hermanos, o esto es la mejor defensa contra la tentación externa. Dios es sabio. No es solo una estrategia de no mirar afuera, es que nosotros somos fortalecidos cuando nos estamos alimentando adentro. En otras palabras, mi hermano, la estrategia para mantener a distancia de nuestros matrimonios el adulterio es la inversión activa y deliberada de cultivar la intimidad y el gozo de la sexualidad en el vínculo del matrimonio. Ahí dejamos el adulterio afuera. Le cerramos las puertas. Porque ella o él no va a buscar fuera lo que ya tiene en casa. Y quiero que recordemos, mis hermanos, que ningún deleite, incluyendo el deleite de la intimidad, escúcheme bien, ningún deleite fue inventado por Satanás ni los demonios. El diablo no puede producir ningún gozo. Eso lo produjo Dios, eso lo creó Dios. Dios nos diseñó de esa manera para que nosotros podamos obtener gozo, placer y deleite en la relación y en la intimidad. Pero Dios creó el vínculo del matrimonio para proteger esa relación. Pero fue Dios quien nos diseñó de esa manera. No es pecado. Es hermoso. Es hermoso. El matrimonio es un pacto en donde nosotros
prometemos delante de Dios y de los testigos salvaguardar fidelidad mutua y exclusividad. Y fue el matrimonio donde Dios diseñó que se tuviesen las relaciones para proteger el alma de aquellos que las tienen. Fuera del matrimonio no hay protección, no hay cuidado, hay peligro espiritual. Por lo tanto, la conclusión es que en el matrimonio no debe haber sequía ni racionamiento. ¿Entienden el punto, verdad? Mi hermano, yo estoy leyendo el texto. Aplicaciones prácticas, mis hermanos. Y yo siento que hoy todos van a querer repasar las aplicaciones en su casa, ¿no? Y los que están por casarse quieren acelerar la boda. Si aplicamos el método inductivo que estamos practicando los miércoles, el próximo miércoles continuamos. ¿Qué dice de manera simple este texto? Que debemos beber del agua de nuestra propia cisterna y debemos regocijarnos en hacerlo y estar satisfechos en eso. Eso es lo que dice el texto. ¿Quiénes deben hacerlo? Bueno, dice la mujer de tu juventud, pues está hablando de que su esposa y el esposo deben hacerlo, deben perseguirlo. ¿Cuándo deben hacerlo? Por lo menos dice en todo tiempo. O hasta que el cuerpo lo permita. O la situación de salud, que son comprensibles. Pero dice en todo tiempo. En todo tiempo. No quiere decir todos los días. Dice en todo tiempo, toda temporada de nuestra vida. ¿Dónde? Bueno, al menos implica que debe tomarse en su propia casa. No debe ser derramada ¿dónde? En las calles. ¿Y por qué? Porque es la manera piadosa de canalizar los deseos innatos sexuales que Dios ha puesto en nosotros. Hicimos un estudio inductivo del pasaje. Por lo tanto, mis hermanos, algunas aplicaciones prácticas es que debemos invertir tiempo de calidad y de afecto físico para estar satisfechos el uno con el otro en nuestros propios matrimonios y así protegernos del adulterio. Parecería obvio y muchas veces el que no está casado dice, no, yo quiero casarme para entonces disfrutar todo el tiempo de eso, pero la realidad es que muchas veces descuidamos este mandamiento. Entre el afán, entre los hijos, entre la rutina, entre el quehacer, es posible que descuidemos este mandamiento. De hecho, yo creo que Pablo, pensando en este pasaje, no lo sé, pero posiblemente en 1 Corintios 7, mira lo que dice a los casados. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ni el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que ¿quién? Satanás, ese mismo. Satanás no los tiente por causa de falta del dominio propio. La pregunta sería si realmente como matrimonio estamos viviendo esto. Y sé que se puede sonar jocoso y nos reímos, mis hermanos, pero yo escuché un podcast de pastores hablando del adulterio y de la consejería y decían que por lo menos en su iglesia por año tenían 3 a 4 casos de miembros en donde sus matrimonios había entrado el adulterio. Y las historias son las mismas. Dejaron llevar la rutina, ya no se decían te amo, ya no se agarraban de las manos, ya no se miraban, ya no se besaban, ya no tenían tiempo de intimidad. Ya había una desconexión. Desobedecieron el mandamiento. Desobedecieron el mandamiento. Y el pecado entra, Satanás está a la puerta. Y esto puede pasar por semanas y hasta meses en un matrimonio. Una sequía. Peor que la de ahora. Esposas y esposos, el texto nos dice de manera clara que no demos ocasión a Satanás. Por lo tanto, particularmente esposas, y aquí todos los esposos van a estar. Esposa que estás aquí, ¿tú estás cuidando a tu esposo en esta área? ¿O hay sequía en tu casa? ¿Hay represa cerrada?
Sabiendo cómo Dios diseñó a tu esposo, tú estás siendo una ayuda idónea para él gozarse de ti como gacela preciosa y satisfacer los deseos naturales que Dios ha puesto para que sean contigo, o tú estás empujándolo a pecar, a buscar fuera de tu matrimonio lo que no debe buscar. ¿Cómo tú estás ayudando a tu esposo en ese aspecto? Hermana, el texto dice, inspirado por el Espíritu, que tu cuerpo no es tuyo. En el momento que tú dijiste acepto, tú te hiciste una sola carne con él. Perdiste tu autonomía en ese sentido. Hiciste una sola carne con tu esposo. Por lo tanto, el texto dice no se prives a tu esposo. No prives a tu esposo porque estás atentando contra el mandamiento y invitando a Satanás a tu matrimonio. Ahora bien, esposo que está aquí, tranquila, esposa, tranquila. Sé que tiene muchas preguntas y muchas cosas en su cabeza. ¿Cómo estás cuidando a tu esposa en esta área? Muchas veces puede que haya sequía y racionamiento porque no estamos dándole mantenimiento a la represa. No estamos dándole mantenimiento. Compramos la represa y seguimos caminando. Y nos pasa como en Puerto Rico, cuando llegan tiempos de escasez de lluvia, se nos va el agua, bajan los niveles del agua, entonces luego queremos agua y no sale ni una gota. Entonces, mi hermano, esposo, que está aquí, ¿cómo tú estás ayudando a tu esposa a cumplir su deber conyugal? Porque el texto también dice, Pedro, que debemos tratarla como vaso frágil, siendo comprensivas con ella. Y como dice en Efesios, que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo estás ayudando a tu esposa a cumplir con su deber conyugal? Muchos dirán, pastor, yo siempre estoy dispuesto a obedecer la palabra en esta área. Aquí sí yo aplico la palabra. Sí, pero la pregunta es si estás siendo sabio y comprensivo, como dice la palabra, para que tu esposa también cumpla con su deber. ¿Estás amándola? ¿Estás cuidando de ella? ¿Desde cuándo no la sacas a pasear? ¿Desde cuándo no le das un detalle? ¿No le dices palabras lindas? Dios la diseñó así. Dios no mete en problemas. Dios nos diseña de una manera, así nos santifica. Diseña de una manera a nosotros, a ella de otra manera, y la santificación es cumplir las necesidades de ambos, que es contraria a mi naturaleza. Nosotros somos cuadrados, prácticos, y respetan y seguimos caminando. Ellas quieren, no sabemos de detalles, de colores, nada. Ellas quieren detalles, quieren palabras. Y ahí es que nosotros crecemos en santidad, porque damos a nuestras esposas lo que ellas necesitan, conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos ayudando a nuestras esposas? En fin, mis hermanos, el matrimonio no debe haber sequía ni racionamiento, a no ser por mutuo acuerdo. Obviamente, condiciones de salud particulares, todo eso está ahí en la mesa. Para dedicarse a la oración. Y si usted lleva meses, pues entonces usted tiene que estar levitando orando, porque usted está orando. Usted está en ayuno en el monte. Pablo dice que sea por poco tiempo, de hecho, si lo hace para oración. Mi hermano, otra aplicación es que debemos cultivar el contentamiento activamente en nuestro matrimonio. El texto comunica que hay un hombre que se debe regocijar con su esposa, estar satisfecho uno del otro. Debemos resistir la comparación con otras relaciones idealizadas. Y un consejo pedido, mis hermanas, dejen de ver novelas coreanas que sus esposos no son coreanos. Lo menos que parecemos son coreanos. Porque idealizamos cómo deben tratarnos, qué deben hacer, y esos tipos se tiran al piso, siempre la cogen cuando se caen. You name it. Por eso muchas mujeres la ven, porque desean eso, y cuando ven a su esposo en su casa, lo menos que tienen es un coreano. Tienen un boricua, un puertorriqueño, un dominicano, eso es lo que tiene usted en su casa. Deje de comparar e idealizar sus relaciones. Gócese en el esposo y la esposa que Dios le dio y busquen mutuamente cómo animarse y uno al otro. Ustedes se conocen, busquen conocerse más todavía, que hagan cosas juntos. El punto es, mi hermano, que debemos cultivar el contentamiento en nuestro matrimonio. Se convirtió esto en la conferencia de matrimonio de momento, ¿verdad? El texto. Porque de hecho, mis hermanos, el matrimonio a fin de cuentas, nuestra relación de hombres y mujeres,
a final de cuentas, fue creado por Dios como una imagen de lo que Él haría con su pueblo, que es la iglesia. Y este es el punto crucial, mi hermano. El matrimonio al final es un reflejo del evangelio porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, la purificó con su sangre, se la presentó a sí mismo como una novia preciosa y ya la desposó. Estamos esperando esa boda, como no sé si saben, pero en el tiempo judío tú desposabas, te comprometías legalmente con tu esposa, pero no era hasta 6 meses, un año después que tú consumabas el matrimonio. De la misma manera, cuando Cristo vino por medio de su sangre para comprar a su esposa con su precio de sangre, lavarla y presentársela a sí mismo, y se fue, pero estamos esperando una boda. Estamos esperando la consumación, pero en medio que Él se fue, no nos dejó desprovisto. Él ha dado de su amor, de su cuidado, de su entrega, de su palabra, desde todo, de su gracia para con nosotros, para que nosotros le anhelemos y le esperemos ese regreso. A última instancia, mi hermano, nuestros matrimonios son una representación del evangelio. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se aman, como la Biblia nos llama a amarlo, cuando una mujer se somete a su marido y respeta, cuando una mujer se somete a su marido y respeta, cuando un hombre ama a su mujer, de esa manera refleja el evangelio. Sin predicarlo con palabras, lo refleja con sus acciones. No es de esperarse que el mundo odie el matrimonio tradicional y la familia tradicional, porque le recuerda a Dios. Es algo espiritual, mi hermano. No es raro que la gente esté llamada ahora, que no se casen, que vivas tu vida. Es de lo mismo. De nuevo, si hay un llamado particular a tú estar soltera y servir a Dios de esa manera, eso no es pecado. Tú glorificas a Dios de esa manera. Pero estoy hablando del espíritu del mundo, que es otra cosa. Por lo tanto, el adulterio, mi hermano, el adulterio rompe el pacto en ese sentido, o quiebra, ataca la relación entre Cristo y la iglesia. Porque ataca el matrimonio. Cada matrimonio fiel, aun con sus imperfecciones, predica al mundo del evangelio. Mi hermano, una conclusión breve. Yo sé que cuando predicamos la palabra hay diferentes contextos y se aplica de manera distinta. Hay diferentes etapas. Hay personas casadas, no casadas, divorciadas, aún viudos, aún diferentes contextos. Pero aquellos que de alguna manera u otra han pecado de esta manera, en Cristo hay perdón y hay gracia. Definitivamente es un pecado que trae mucha destrucción, pero la gracia de Dios abundó más que el pecado, dice el texto. Así que aquello que está roto o pudo ser roto en algún momento dado, Dios lo puede restaurar. Puede ser que en medio nuestro hayan adulterios no confesados. Hay que confesar. Hay que confesar. El que confiesa, hay sanidad. Si no hay confesión, no hay sanidad. Eso es más trabajo para mí como pastor. Pero ahí hay sanidad. Medita en tu corazón. Si hay algo de tu esposo y tu esposa no sabe, no lo hagas ahora por la noche rápido así a lo loco. No, medita, piensa, busca ayuda y confiesa. Ahora bien, para aquel que ha sido ofendido, la Biblia dice claramente que hay dos vías de salir de un pacto matrimonial: a través del abandono. No quiero estar contigo, no cumplo con mi deber como esposa de esposo. Pablo dice, paz no ha llamado al Señor, sepárese. O por adulterio. Ahora, eso no quiere decir que porque hayamos sido víctimas de un adulterio debamos correr al divorcio como primera herramienta. Porque yo creo que la gracia redentora de Cristo es capaz de restaurar nuestros matrimonios también. Hay esperanza en Jesús. Eso refleja más el evangelio. Pero de nuevo, no pecas si te separas, según el texto bíblico, por causa del adulterio. También yo sé que quizás en medio nuestro hay personas que estén apuntando hacia el matrimonio y han escuchado todo esto de la cisterna y de bebe tu agua y todo lo demás. Eso no es para usted ahora mismo. Cálmese, échese agua fría y rinda cuenta. Espere a que el Señor le llame a hacer eso. Si usted está soltero, usted no está llamado a hacer eso ahora. Así vive el mundo. Pero los creyentes viven según la palabra de Dios. Si Dios ha creado el marco del matrimonio,
para nosotros cumplir esta palabra. Pero sobre todas las cosas, si en medio nuestro hay alguien que aún no está en una relación de pacto con Cristo Jesús y que llegó aquí por recomendación, mira, me dijeron que eso está chévere, vamos para allá, o simplemente nos encontró en las redes sociales y quizás hoy fue una predicación distinta a lo que esperaba. Aún así, en medio de esta predicación vemos el amor redentor de Cristo para con ustedes. Hay gracia y perdón en Jesús. Cuando nosotros no hemos venido de arrepentimiento y fe, estamos literalmente escupiendo el rostro del Señor, adulterando con otros dioses, que es el dinero, nuestra propia vida, la vanagloria de este mundo. Pero el Señor te llama hoy a que en su gracia y misericordia vengas a arrepentimiento y fe. Y hay una promesa hermosa de restauración para tu vida. Hay promesa de perdón para ti. Puede ser que tú seas también víctima de algún adulterio y haya causado dolor, tanto dolor en tu corazón que estás con resentimiento con Dios por el cómo pasó esto, pero estás aquí y Dios te ha traído a este lugar y en su misericordia te extiende su gracia para restaurar, contestar muchas preguntas que quizás no entiendes. Amén. Damos gracias al Señor, oramos y cantamos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este libro tan hermoso. Gracias por la sabiduría divina que encontramos en él. Padre, yo te ruego que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, como tu palabra nos llama a vivir. Que los matrimonios de Iglesia Bíblica Metro, Señor, podamos cuidarnos, estar alerta a cómo se manifiesta este pecado en nuestras vidas. Y correr, Señor, cuando estamos vulnerables. Huir, rendir cuentas, Señor. Padre, también te ruego, Padre, que tú sigas sanando los corazones. Quizás en medio nuestro de personas que, hijos tuyos que han recibido la dura noticia de que su esposo o esposa fue infiel. Padre, es un dolor que solamente tú conoces. Yo te pido que tú sigas sanando, por favor. Sigas restaurando, Señor. Que pueda encontrar en ti el gozo, Señor. Y el deleite una vez más, Señor. Que tú restaures las cosas, tú hagas todas las cosas nuevas. Y te pido también que aquel, Señor, que de alguna manera u otra también quizás, posiblemente, esté jugando con este pecado hoy, Señor, hoy mismo, Señor. De raíz, Señor. Arranque todo esto, Señor. Padre, te ruego estas cosas sabiendo que tú nos escuchas, que tienes cuidado de nosotros, Señor, y que has traído amonestación a mi vida, a la vida de la iglesia, Señor, porque nos amas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.